Buenas tardes. Estamos en la casa del ingeniero don Emilio Alanís Patiño para una entrevista y poder captar algunas de las experiencias que el ingeniero tiene en el desarrollo de la estadística. Esto se contempla como el rescate de nuestros valores que el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM está emprendiendo como parte del trabajo de investigación conjunto del Departamento de Estadística y el Departamento de Modelación Matemática y Sistemas Sociales, y también como parte del trabajo de la maestra Leticia Meyer, que estudia la historia de la estadística, principalmente el siglo pasado, pero estamos interesados en todas las manifestaciones de la estadística. El ingeniero Emilio Alanís Patiño es ingeniero agrónomo y él tuvo la oportunidad de viajar a Italia a obtener un posgrado en estadística en los primeros años de 1930, me parece que terminó en 32 o 33. Aparte de eso, ha sido un hombre muy destacado en México, en el sector oficial, justamente como alguien muy preparado en estadística. Ha tenido la oportunidad de utilizar esos conocimientos, pues inicialmente para llevar a cabo trabajos en los censos nacionales y posteriormente como asesor en muy diversas dependencias del gobierno federal, y actualmente sigue activo, asesorando, por ejemplo, la Comisión de Salarios Mínimos y muchas otras dependencias que yo realmente no tengo el conocimiento exacto, pero es por esto que decidimos hacerle esta entrevista, ya que pensamos que las experiencias que él tiene son invaluables y quisiéramos que nos regalara un poquito de esas experiencias, que sabremos valorarlas y atesorarlas por mucho tiempo nosotros en este Instituto de Investigación. Nos interesa sobremanera cuáles fueron sus experiencias en Italia, pero antes que nada yo quisiera preguntarle por qué decidió ir a Italia después de haber estudiado la carrera de ingeniero agrónomo. ¿Qué fue lo que lo motivó a proseguir estudios de posgrado en estadística y por qué en Italia? Nacho, agradezco mucho la presentación que usted ha hecho en forma tan amable y con gusto contestaré a esta pregunta que usted me formula. Realmente hay que transportarse hasta 60 años atrás, 64 años. El país era muy diferente a como es ahora, y la generación de agrónomos que terminamos los estudios en Chapingo en 1928 sentía necesidad de trabajar, pero no había oportunidades. La crisis, la Gran Depresión Mundial había principiado en Nueva York en octubre de 1929 y nosotros salíamos precisamente ese año de la carrera y había que trabajar donde hubiera oportunidad. Afortunadamente, dos ingenieros agrónomos estuvieron a cargo de la estadística nacional en aquella época. Uno fue Juan de Dios Bojorquez, jefe del Departamento Autónomo de Estadística. Él ocupaba una posición dentro del gabinete presidencial. Y el otro fue Juan Ballesteros Acevedo. Y ambos tuvieron interés en captar un grupo de pasantes de agrónomos para aprovecharlos, puesto que se preparaba en México el primer censo agrícola ganadero que se haría en el país, de acuerdo con el Instituto Internacional de Agricultura, que residía en Roma. La oferta que nos hizo Juan de Dios Bojorquez nos sorprendió grandemente. Era enero de 1931, los cursos habían principiado en Europa en septiembre, octubre, y no sabíamos italiano y no teníamos un especial interés, pero pensamos que sería una oportunidad extraordinaria. Sabíamos bastante de la historia general de Italia.
era una potencia en algunos aspectos. Tenía antecedentes que todos conocemos, de Galileo para acá, de Leonardo para acá, del Renacimiento para acá, y creímos que sería muy hermoso para nosotros ponernos en contacto con la cultura europea a través de Italia. No titubeamos, aceptamos la invitación. No pensamos en ese entonces qué otras alternativas habría, y no teníamos más que una sola ofrecimiento. Quien decidió realmente fue Bojorquez, pero Bojorquez a su vez estuvo influido por Corrado y Gini, que coincidieron en un congreso en Tokio, y de regreso Gini sugirió que enviaran 2 jóvenes mexicanos a una nueva escuela de estadística que había en la Universidad de Roma. Y Bojorquez, muy entusiasta, aceptó la idea. Nosotros también con mucha alegría fuimos. Mi compañero de estudios era Gilberto Loyo. Y llegamos a Italia sin tener un conocimiento, no digamos profundo, sino ni siquiera superficial, sobre los antecedentes históricos de la estadística en Italia. En realidad había Italia un papel muy importante en los antecedentes del siglo XIX, pero la estrella principal que nos absorbía, que nos estaba guiando, era Corrado Gini, muy conocido entonces en el mundo científico y en el Instituto Internacional de Estadística. Él tenía entonces 47 años de edad, y su carrera estaba en la cúspide. Había sido, o era en ese momento, presidente del Instituto Central de Estadística de Italia, y era también director de la revista Metron que él había creado, y como profesor y sobre todo como escritor, como investigador, era notable. Recuerdo que uno de sus primeros trabajos en 1908 ya hablaba del sexo desde el punto de vista estadístico, y impresionó mucho a la comunidad científica de Europa este trabajo de él. A partir de ese momento se dedicó por mucho tiempo a hacer estudios de población, y mezclándolo con otros muchos intereses. Lo que sorprendía era lo polifacético de su espíritu y su curiosidad científica tan extensa en muchos campos. Yo encontré afortunadamente una nota necrológica que publicó la revista americana The Statistical Es el de la Asociación Americana de Sí, Estadística. la Asociación Americana. Es el Journal of American Statistics. The American Statistician. Statistician. Sí, y publicó en diciembre de 1965 una nota muy bien escrita por Livy en Italia y traducida al inglés. Le voy a obsequiar unos 2 o 3 ejemplares. Muchas gracias. Para que luego conozcan más y no extenderme en este catedrático, que fue muy bueno. Creo que eso un poco explica. Claro que sí. Nunca, posteriormente, la mejor prueba es si fue acertada o no la decisión de Bojorquez y de Gini. Yo creo que fue muy acertada, y realmente en lo personal me sirvió para descubrir mi vocación estadística,
que estaba traslapada con la vocación agrícola de mi primer título. El segundo título es el de la Universidad de Roma. Me gustaría mostrarle a la cámara este título que está aquí, que es muy impresionante por el tamaño, ¿verdad? Es un diploma que acredita mis dos años de estudios en la universidad. Presenté mi tesis profesional con el título de Problemas demográficos de México. En aquella época, más bien México era un país despoblado, poco poblado, sí, ¿verdad? Y teníamos yo y yo ciertas ideas sobre la población. Pero eso también me marcó, porque en todo el resto de mi vida he estado siempre pensando en la población. Y quisiera agregar sobre ello que tengo aquí a la mano para enseñarle a usted un libro del profesor Gini, que se llama, ahora no encuentro nada, se llama Patología Económica, pero no es este, es uno que se llama Esquemas Teóricos de los problemas concretos de la población. Es un libro clásico en los problemas de la población que todavía ahora son agudos y serán más en el futuro. Está considerado Gini como una persona muy distinguida por su teoría de la evolución cíclica de las culturas, ¿verdad? También tengo a la mano una de las publicaciones de Gini. Su fecundidad fue tan extraordinaria que en su vida, él nació en 1887 y murió en 1965, y en el curso de su vida activa escribió más de 900 títulos, muchos libros gruesos, muchos artículos, ponencias, etc. Pero esto solo da idea de la fecundidad que tuvo en toda su vida, ¿verdad? Para mí fue un extraordinario ejemplo, no solamente para México, sino para todos los países del mundo. Y uno de los libros que me muestra, si traduzco bien del italiano, que yo no lo conozco, sería La lógica de la estadística. La lógica de la estadística. Sobre eso yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de estadística fue la que usted aprendió allá en Italia durante esos 2 años? Desde luego, ya nos damos cuenta que fue fundamentalmente estadística aplicada a problemas demográficos. Pero mi pregunta va más en términos de qué métodos estadísticos, qué fundamentos probabilísticos eran los que tenían esos métodos estadísticos, si nos pudiera hablar un poquito sobre este tema. Sí, yo creo que había la tendencia de hacer, sobre todo en el caso mío, de hacerme un estadístico matemático, porque de acuerdo con el profesor Gini, formamos una lista de los cursos que debería llevar en el bienio, 2 años escolares, y me tocó la enorme suerte de tener como profesor a un maestro muy respetado, que es Guido Castelnuovo. En muchas bibliografías no se le cita, ¿verdad? Pero aquí tengo 2 volúmenes de su obra que se dice en italiano, Cálculo delle probabilità, ¿verdad? Sí. Esta obra fue editada por primera vez en 1918, ¿verdad? Y luego repetidas ediciones. Era un maestro delgado, muy bien vestido, muy pulcro en sus expresiones, muy preciso, elegante, y llenaba pizarrones, ¿verdad? Y acababa justamente cuando la hora terminaba, pero aparte de eso, el libro muestra, que he conservado con tanto cariño, muestra el uso que yo le daba y cómo lo estudié mucho, ¿verdad?
En aquella época fue la mayor impresión. Yo llevaba la preparación matemática de Chapingo, pero no a este nivel, sino un poco menor, ¿verdad? Claro. Pero no era solo las matemáticas, era antropología física, antropometría, podría decirse. Era demografía, con el profesor Saborñan. Era matemáticas actuariales, matemática financiera, era geografía económica y economía política. Todos los profesores, tengo la lista completa y las fechas de nacimiento de cada uno de ellos, eran verdaderas eminencias en su campo. Lo que pasa es que en aquella época Italia quedó un poco aislada culturalmente, pienso yo, porque estaba políticamente dominada por el gobierno fascista, y eso hacía que exacerbaran su nacionalismo estos profesores, y que entraban en disputa un poco franceses contra italianos, ingleses contra italianos, etc., en términos puramente académicos, puramente científicos. Y no obstante eso, gentes con la mente abierta como Gini estaba muy al tanto de todos los avances de la estadística y de la sociología y de la economía. Eran muy variados los intereses que tenían ellos. Y creo que la orientación que nos dieron fue la adecuada. A Loyo le dieron la orientación económica, no matemática, y llegó a ser con el tiempo secretario de Economía en el caso de México, ¿verdad? En el caso mío llegué a ser director general de Estadística durante 4 años, y pienso que tenía yo los conocimientos suficientes para ese nivel jerárquico, ¿verdad?, en ese momento. Ahora, no era el país entonces el adecuado para impulsar, para desarrollarme en el campo matemático. Tuve la invitación, y la acepté con mucho gusto, de ser socio fundador de la Sociedad Matemática Mexicana, que celebró hace poco sus 50 años. Sí. Y tuvieron la gentileza los organizadores de esta celebración de invitarme, todavía considerándome como miembro de la sociedad. Me pareció un honor, lo acepté con gusto, y quiere decir que todavía me consideraban con alguna base matemática. Pues la verdad es que me alejé después por razones de la vida en muy diferentes campos distintos, que me han hecho un poco variado, un poco diversificado en mis conocimientos y en mis tendencias. Entonces, las ideas de los estadísticos y matemáticos ingleses, que justo en esa época, al principio de los 30, estaban acabando de darle forma, pero eran más ideas de inferencia estadística aplicada a tipo de investigación experimental, principalmente aplicados a la agronomía y a la biología. ¿Qué tanto llegaba a Italia en esa época estas ideas? Muy poco, creo yo, por lo menos en el ambiente de los cursos que nosotros tuvimos en las aulas. No se sentía mucho la influencia ni de Inglaterra ni de Francia, que Alemania, que eran los 3 países principales en este campo. Y creo que personas del nivel de Gini, por su espíritu plural, como se dice ahora, pudieran captar toda la trayectoria de los científicos ingleses. Se ve por los libros que él escribe y las citas que hace constantemente. Pero todavía Fisher, en quien esté pensando, así es, sí, todavía no aparecía mucho, porque tenía Fisher entonces 25 años o algo así. Sí, era relativamente joven. Tengo aquí una tarjeta que quisiera señalar
con con las edades, las fechas de nacimiento de los 9 grandes sabios ingleses, que yo creo que están concatenados, todos ellos, geniales. Esta lista, para mí, comienza con Malthus, ¿verdad?, que tuvo un efecto y sigue teniendo un efecto extraordinario, y que ha tenido, diríamos, la virtud, entre comillas, de dividir al mundo en dos, los pesimistas y los optimistas. Este nació en 1766 y murió en 1884. 34. ¿Verdad? Es un campanazo que da Malthus a la población sin sospechar que iba a llegar a 5.500 millones ahora. Se sorprendería mucho. En Bélgica, un poco después, apareció otro hombre genial, Quetelet, que usted conoce muy bien. El nombre completo es Lamberto Adolfo Jacobo Quetelet. Y este belga nació 30 años después que Malthus. Y a él ya se le clasifica como estadístico, como un gran estadístico, fundador de lo que llaman luego estadística social, ¿verdad? Y muy importante en las decisiones de los congresos internacionales de estadística que comenzaron precisamente en Bruselas, ¿verdad? Su obra es todavía extraordinaria, todavía discutible, ¿verdad? Pero creo que está relacionado en alguna manera con el trabajo de Malthus, aunque no se menciona. Después está otro gran espíritu, otro gran investigador, audaz, incisivo, persistente, Charles Darwin. Carlos Darwin, pues todos lo conocemos desde niños, aunque sin saber todavía el alcance de sus teorías, ¿verdad? Y Darwin nació en 1809, ya es del siglo XIX, y murió en 1882. Y todos los trabajos de Darwin fueron tremendamente discutidos. Y de él, su obra principal se publicó, El origen de las especies, en 1859, ¿verdad? Y de allí partieron los intereses de muchas personas. Toda la teoría de la evolución está en marcha, ¿verdad? Y se apoya en Darwin, y todavía ahora se habla del darwinismo social aplicado a la especie humana. No quisiera extenderme más. Después sigue otro hombre que no es inglés sino alemán, pero que su obra fue realizada totalmente en Londres, ya en los años de adulto y de madurez. Carlos Marx, Carlos Enrique Marx. Nació en 1818, murió en 1883. A Marx se le conoce más por su ideología revolucionaria, por su obra eminente El Capital, pero Marx fue un hombre también polifacético, filósofo, economista, historiador, antropólogo, etc. Es un hombre que tiene muchos trabajos y todos muy dominantes en su estilo. Sigue otra persona que los agrónomos conocemos mucho, y es Gregorio Mendel, ¿verdad? En otro campo completamente distinto. Este monje nació en una ciudad que ahora es de Checoslovaquia, en aquella época era de Austria. Nació en 1822 y murió en 1884. Se formó toda una escuela, el mendelismo, ¿verdad? Y los ingleses captaron todo aquello, los que he mencionado y otros posteriores, lo captaron con mucho interés y lo desarrollaron y lo atacaron y lo mejoraron y tomaron grandes decisiones de interés científico. Inmediatamente quiero mencionar a Francis Galton, que ya
es un hombre más moderno, un hombre extraordinario que realmente creador de la que ahora conocemos como biometría. La biometría es todas las ciencias biológicas que habían desarrollado antes sus antecesores, pero cuantificadas, ¿verdad? Y la obra de Galton, que usted la conoce muy bien, ¿verdad?, es realmente interesante. Después viene en orden cronológico Corrado Gini, que nació en 1884. No, perdón, me salté a un importante investigador, Pearson, ¿verdad? Carl Pearson nació en 1857, cuando en México se aprobaba la Constitución, y murió en 1936, cuando yo me casaba por primera vez. Son 2 años muy clave para mí. Pearson Carl, su libro está aquí, y esta es la biografía escrita por su hijo Egmont. No, E.S. Pearson. Egon Pearson. Dice el subtítulo: creador de la estadística aplicada. De manera que ya los estadísticos lo clasificamos francamente como un fundador de la estadística aplicada. Después viene Gini, que nació bastante más tarde, 1884, ¿verdad? Y murió, dije, en 1965. El último que menciono es Fisher. Tengo aquí el libro de él y lo publicó su hija. Como cosa rara, estos 2 personajes, que en tanto respeto nos merecen, tienen sus biógrafos en su hijo Pearson y en su hija Fisher, ¿verdad? Dice la hija en alguna parte de su obra que Fisher, su padre, fue un personaje fascinante, ¿verdad? Y eso no lo dice el hombre, es más frío, ¿verdad? Esa diferencia o contraste quise llamarlo. Como usted ve, había ya en 1931, cuando se trataba de decidir mi carrera, había ya una tradición muy fuerte de Inglaterra, pero en México conocíamos muy poco a Inglaterra, conocíamos mucho más a Italia, por distintos motivos, ¿verdad? Hasta el cine mudo había contribuido. El cine mudo nos presentaba actrices muy hermosas. Sabíamos, por otro lado, de otros genios italianos, digamos Marconi, ¿verdad? En 1896 a 1901 había descubierto la transmisión inalámbrica, se decía en aquella época, y todo el enorme sistema mundial que hay ahora del radio depende de esa aportación. Le valió el premio Nobel de Física. Todo eso eran noticias en la prensa y en revistas y en muchos lugares más. Y yo creo que la elección de Italia fue bastante acertada. La de Inglaterra estaba muy cargada a las ciencias biológicas, como lo he señalado anteriormente. Y realmente parecía más adecuado el programa Gini que el programa Pearson, ¿verdad? O el programa Fisher, ¿verdad? Con estos 2 libros, yo diría, Fisher finalmente murió en la Universidad de Adelaida, en Australia, ¿verdad? Y Gini murió en Roma, de manera que era una vida un poco más agitada, yo creo, más variada la de Fisher, más controvertida. Sí. Eso daba lugar a disputas, pero siempre en tono respetuoso, entre académicos, entre científicos. Pero la obra de los 2 y la de Gini juntas, estos 3, yo diría que es notable en la humanidad. Muy interesante esta visión de cómo se fue desarrollando el conjunto en el mundo, las ideas de la estadística. Estados Unidos merece sí un comentario especial,
porque Estados Unidos en 31 todavía no, ya tenían en muchas universidades la carrera de estadístico, quizás la maestría, quizás el doctorado, pero no tenían el enorme prestigio que tienen ahora los maestros estadísticos y la presencia que se nota en los congresos por la cantidad de ponencias que presentan y la calidad de los trabajos. En aquel momento no era así, ¿verdad? Para mí fue mejor que me mandaron a Italia y no a Estados Unidos, porque a Estados Unidos lo tengo a un lado y conocemos la historia, a veces negativa, para las relaciones con México. En cambio, en Italia me puse en contacto no solo con la Italia fascista, sino con la Europa continental y británica. Debería yo de terminar esta reseña con algo sobre Francia, sobre Bélgica, sobre Alemania, sobre otros países, Holanda y poco de España, muy poco, ¿verdad? Pero no tengo realmente mucha información. No hablo alemán, no leo alemán, pero sé que las aportaciones alemanas son muy buenas. Aún Rusia, aún Japón han aportado, como usted sabe. En los congresos los vemos a los miembros. Estados Unidos merece sí un comentario especial, porque Estados Unidos en 31 todavía no, ya tenían en muchas universidades la carrera de estadístico, quizás la maestría, quizás el doctorado, pero no tenían el enorme prestigio que tienen ahora los maestros estadísticos y la presencia que se nota en los congresos por la cantidad de ponencias que presentan y la calidad de los trabajos. En aquel momento no era así, ¿verdad? Para mí fue mejor que me mandaron a Italia y no a Estados Unidos, porque a Estados Unidos lo tengo a un lado y conocemos la historia, a veces negativa, para las relaciones con México. En cambio, en Italia me puse en contacto no solo con la Italia fascista, sino con la Europa continental y británica y toda la cultura occidental. Para mí fue decisivo. 2 años intensos, muy intensos, no solamente de estudios, sino de la vida común, la vida cotidiana, los viajes a España, los viajes a París, etcétera, ¿verdad? Fueron 2 años de veras trascendentes que les desearía a todos mis amigos jóvenes. Pero yo creo que muy productivos, porque pudo usted después utilizar todas esas vivencias, esos conocimientos para beneficio del país. Y quisiera que nos platicara un poquito de sus primeros trabajos como estadístico en México, cuando era jefe de la Oficina de Estadísticas, cuando estuvo a cargo del censo, me parece que fue el de 1940 y también participó en el de 50. ¿Qué tanto pudo aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la calidad de los censos mexicanos? Quisiera que nos platicara un poco sobre esto. Sí, usted tocó el punto clave para mí, los censos. Mi contacto con el Departamento Autónomo de Estadística Nacional fue el censo de 1930, pero ya sabemos que antes, en 95, en 900 y en 910, se habían hecho censos de población nada más, no de otros aspectos. En cambio el de 30, con el entusiasmo, el fervor que ponía Bojorquez en todos sus trabajos, era de tendencias políticas, de temperamento político, y un poco poético, un poco literario también, pero no obstante eso, se entusiasmaba con servir al país en el campo estadístico.
Y fue pues un primer contacto bastante cálido, diría yo, ¿verdad?, con el departamento. Pero eso me valió que se fijaran en mí para ir a Italia. Al regresar, en diciembre de 1932, Jorge tuvo una atención más con Loyo y conmigo. Nos llevó con el presidente de la República, el general Abelardo Rodríguez, a presentarnos y a decirnos, de boca del general Rodríguez, que quedaríamos inscritos en el Departamento de Estadística. En ese momento se perdía su autonomía el departamento y pasaba a ser Dirección General de Estadística otra vez, como lo fue antes. Y quedamos Loyo y yo como jefes de departamento. Yo de los censos, otra vez me perseguían los censos favorablemente, y Loyo de Estadísticas Económicas. Teníamos un compañero de la misma jerarquía burocrática, pero no de la misma jerarquía mental, ni Adolfo Ruiz Cortines, en Chapultepec, las oficinas más hermosas que hay en esta ciudad. El ala izquierda del palacio que entonces ocupaban los presidentes, ¿verdad? Y nos designaron en estos puestos en un momento en que, repito, la crisis hacía efectos muy graves en México. Llegó un poco retrasada, en 31 y 32 fueron más graves, y 33. Pero yo, con gran entusiasmo, tomé mi nueva tarea de los censos y fui estudiando más y más. Y nuestra mayor voluntad, como ahora es mejorar los censos. Pero ya entonces me resultaba claro que los censos son obra de la sociedad más que de una dependencia, ¿verdad? Si la sociedad no responde, si el público, las familias, la opinión pública, la prensa, los medios de comunicación no responden, entonces no se dan los éxitos como uno quisiera. Yo he dicho con frecuencia que hacer censos en un país como Suecia o como Suiza es más fácil que en un país como México o como Bolivia, ¿verdad? Por supuesto. Sí, pero lo que importa es saber si en los 60 años transcurridos, desde 30 hasta 90, hemos mejorado o no. Yo pienso que hemos mejorado. En términos de la sociedad, está un poco más dispuesta a dar información. Pero todavía sigue presionando en un sentido negativo esta característica del pueblo mexicano que Samuel Ramos, nuestro paisano, señaló en alguna ocasión en sus libros famosos, sobre todo el de la cultura, el perfil de la cultura en México. Samuel Ramos dice que la desconfianza es lo que pierde al mexicano. Pues desconfiamos unos de otros, de todos, del gobierno, del no gobierno, de las instituciones no gubernamentales. Y esto es un perjuicio grave. Dice Ramos que acabamos por olvidarnos del futuro. Es un país en que no se piensa mucho en un futuro, si acaso sexenal, pero en un futuro de largo plazo no se casa. La explosión demográfica es un ejemplo de esa ignorancia del futuro, de las consecuencias futuras, ¿verdad? Ahora, a mí me tocó en efecto dirigir, ya como director general de estadística, los censos de 40. Hablo plural porque eran como 6 o 7 censos. Ya se incluían los económicos, el agrícola, el ejidal, etc. Y tenía yo un buen equipo de colaboradores. Gilberto Loyo, por ejemplo, estaba en el puesto que yo ocupé antes de director general de los censos. Y así otros compañeros que ya se han marchado estaban ayudándome. Desafortunadamente,
La situación mexicana típica ocurre cada 6 años y como el censo de 40 fue en ese año, no podía ser ni antes ni después, y como las elecciones presidenciales también tenían que ser ese año, ni antes ni después, y como el cardenismo había agitado en el sentido optimista al país, pues cuando don Manuel Ávila Camacho tomó la presidencia, hubo cambio, relevo de toda la gente, y en ese sentido yo no me considero tan responsable de los censos, porque los censos no se hacen en 3 meses ni en 4, sino en un periodo largo y de la elaboración. Lo estamos viendo ahora. En eso yo pienso que es bueno marcar para la juventud, sobre todo con optimismo, que las cosas han cambiado un poco. El actual instituto, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ha tenido la enorme ventaja de contar con el presidente Carlos Jarque durante 2 sexenios, esperamos que sea completo, ¿verdad? Y eso, agregado a los enormes progresos de tipo técnico, tecnológico, le han dado, y el apoyo político y presupuestal, le han dado al INEGI una fuerza formidable. Y creo que es una demostración no solamente de INEGI, sino del país mismo, que ha reaccionado mejor. Todavía se puede decir que hay estadísticas malas y estadísticas buenas. No todo es bueno, no todo es perfecto, no todo es preciso, pero creo que son bastante mejores que hace 60 años o 50 años. Esas son mis experiencias, Nacho. ¿Qué honores ha recibido usted? Yo sé que esto es un poco molesto para alguien hablar de los honores que ha recibido, pero yo creo que una vida tan fructífera, tanto en logros como en servicios como la que usted ha tenido, necesariamente es notada por la sociedad y seguramente ha tenido pues diversas distinciones. Quisiera hablarnos un poco sobre estos honores que ha recibido. ¿Quiere por favor pasarme aquí el cuadro que está ahí atrás? Yo he tenido esas satisfacciones, pero quisiera hablarles solo de 3 demostraciones de, pues diría yo, de cariño más que... Estas son las palmas académicas del gobierno de Francia. El texto es muy comprometedor. Servicios prestados a la cultura francesa, ¿verdad? De manera que... pero en todo el mundo las palmas académicas cuentan mucho. Allá está. Es de fecha de 21 de octubre de 1964. Al señor Emilio Alanís Patín, de México. Servicios prestados a la cultura francesa. En realidad, esta distinción le corresponde más al Banco de México que a mí. Porque esto fue una atención de un agregado cultural que fue el que lanzó mi candidatura y fue la de París. Pero el agregado cultural estaba impresionado por la forma tan tenaz que advirtió en mí, defendiendo becas para que jóvenes estudiantes mexicanos fueran a estudiar a Francia en general. Durante muchos años mantuve yo esa política, yo personalmente, esa política de apoyo en muy diversas especialidades, no solo en estadísticas, sino en muy distintos campos. El Banco de México muy discretamente hizo una labor muy eficaz durante 25 años antes de que apareciera CONACYT dando becas. Tengo ahí en mi biblioteca un directorio de 1000 personas que ahora son funcionarios prominentes o han sido anteriormente de los ex becarios del Banco de México.
incluso algún presidente de la República, ¿verdad? Por lo tanto, mi mérito consistió en apoyar simplemente esta idea que no siempre era bien acogida en otros ambientes. Se pensaba que París no era el mejor lugar, que era demasiado agradable, demasiado divertido para hacer buenos estudios, ¿verdad? Hay otras universidades, por supuesto, en Francia, el sur de Francia sobre todo, pero en ese momento había adversarios de la universidad parisiense. Creo que es esta lo que puedo decir de la primera distinción. La segunda distinción me da aquellas fotos que hay allí. Sí. Estas son las... está ligado a las palmas académicas. Esta es una distinción que yo no pensaba mencionar, pero vale la pena hacerlo, de nuestra Escuela Nacional de Agricultura, ¿verdad? Una medalla de oro. Y aquí vemos en una foto a Carlos Jarque y su esposa, Emilio Elanís y su esposa. En Aguascalientes, hace poco tiempo, le dieron mi nombre a una calle de estos fraccionamientos urbanos que hizo INEGI para poder llevar allá a sus empleados y descentralizarse convenientemente. La otra distinción es la que me dio el gobierno de Michoacán con esta presea Generalísimo Morelos, establecida ya hace unos 30 años y que se da a los ciudadanos más distinguidos michoacanos. Yo sé que en este caso no están todos los que son, ni son todos los que están, ¿verdad? Yo creo tener mucho menos méritos que otros muchos michoacanos distinguidos. De ninguna manera se tiene esos méritos, y más todavía. Sí. Y un día después de que el gobernador, a nombre del gobierno de Michoacán, me otorgó esta presea que conservo con mucho cariño, en Ciudad Hidalgo, donde nací, habían preparado un homenaje popular. Como yo no he sido político ni líder, no estaba acostumbrado a estas muchedumbres. Y allí fue de veras una fiesta popular muy organizada. Niños de escuela, trabajadores, gente de la clase media, que me recibieron cuando yo pasaba de Morelia a Ciudad Hidalgo, y tenían por supuesto sus oradores. Y fue una distinción que yo agradecí mucho. Siempre me he considerado ligado al lugar donde nací y en mi estado, pero era algo que me cayó de sorpresa. Son las distinciones que yo quisiera mencionar en este momento. Muy, muy merecidas. Bueno, una que la cuento como tal, y usted también lo siente. Soy miembro del Instituto Internacional de Estadística desde 1950. ¿Verdad? Sí, lo es. Claro que sí. Y usted, Nacho, también es de los distinguidos trabajadores del instituto. ¿Quisiera usted finalmente agregar alguna otra cosa de sus experiencias, de sus vivencias tan fecundas que han sido, para que los jóvenes y los no tan jóvenes, pero que todavía queremos seguir aprendiendo mucho de la experiencia de personas como usted, que ha tenido estas experiencias, esos conocimientos y esas vivencias? Pues yo quisiera, en primer lugar, transmitir a la juventud la idea de que el éxito en cualquier campo se alcanza con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Lo mismo en los deportes que en los intereses materiales, que en lo político o en lo religioso. Se requiere un esfuerzo tenaz, constante, continuo, prolongado, bien dirigido, y entregarse
totalmente a estos ideales que uno se forja. No es el único camino, pero para mí el camino ha sido la lectura. Esta biblioteca que tanto quiero justifica lo que estoy diciendo. Esta biblioteca es ya una selección de 3 o 4 bibliotecas distintas. He obsequiado a muchas bibliotecas libros míos y queda lo muy selecto, no solamente en el campo estadístico, en el campo de las técnicas agrícolas, sino en muchos otros. La historia, aquí a mi derecha, ¿verdad? La historia por todas partes, historia de las religiones, por ejemplo, que tengo una obra muy bonita italiana, más bien ilustrada a colores, muy bonita. Enfrente tengo economía, tengo desarrollo industrial. Las investigaciones del desarrollo industrial tomaron una gran parte de mi vida en el Banco de México, y allí estuve como jefe del departamento. En tiempo estuve mucho más, 25 años, que en estadística. Y pienso que la juventud tiene ahora más medios de estudiar. Los bancos de información que los pueden poner en contacto en un minuto menos con las mejores bibliotecas del mundo, con los mejores bancos de información, de todo, de todas las cosas que se le ocurren a uno. Y lo que se necesita es avidez y curiosidad intelectual. Tener siempre avidez de conocimientos, saber siempre más, saber de muchas cosas, no ignorar la vida, sino saberla y admirarse del universo, de esta enorme orden universal, que uno contempla diariamente y que deberíamos de tener capacidad para sorprendernos cada día, ¿verdad? Yo creo que la vida es hermosa y es quizás uno de los requisitos para llegar a ser tan longevo como yo, disfrutarla. Yo creo que sí, además de que usted ha disfrutado la vida, creo que ha dejado mucho de sus esfuerzos y ese conocimiento adquirido con tanto tesón ha sido importante para el desarrollo del país. Mencionaba ya su trabajo en la Dirección General de Estadística y ahora en el Banco de México, y yo sé que continúa activo como miembro de varios consejos de administración, de la Comisión de Salarios Mínimos, de otras dependencias gubernamentales en donde continúa usted aportando sus experiencias y sus conocimientos. Quisiera darnos un panorama de aquellas dependencias en donde usted ha participado. Ya mencionamos 2 de manera muy clara, muy fuerte, Estadística y el Banco de México. Sí. Un panorama de otras acciones que ha tenido usted para el bien de México. Pues como usted señalaba, participando en comités y en consejos de administración y grupos de distinta índole, casi nunca políticos. Participé solamente en la formulación del segundo plan sexenal, pero en forma muy secundaria, ¿verdad? Posteriormente no he tenido. Pero sí en muchos comités que trabajábamos en la FINSA, por ejemplo, o en la Secretaría de Industria y Comercio, ¿verdad? Luego debo mencionarlo especialmente, fui catedrático de Estadística Matemática en Chapingo. Sentía yo la obligación moral de trasladar algunos conocimientos míos durante 10 años, de 1933 a 42. En la propia UNAM, en unos 2 años, di un curso de estadística en la Escuela de Economía recién fundada, y en el ITAM, que entonces acababa de ser establecido, también di estadística durante 2 o 3 años nada más. Pero mi vocación probablemente no era tanto el magisterio. Yo sé que hay muchas personas que me sustituyen con ventaja en ese campo, ¿verdad? Y regresé a mis actividades normales, ¿verdad?
estudiando en las noches, estudiando en los fines de semana y viajando. Y de hecho me retiré de las actividades fecundas en 1975, de manera que tengo 20 años de trabajar sin remuneración especial en actividades no lucrativas, pero en las cosas que me gustan, en las cosas que puedo hacer lo que otras personas no tienen tiempo, no pueden, no quieren hacer, ¿verdad? Y es entonces cuando me asomo a diferentes campos, casi siempre con ayuda de la estadística. Y ha escrito varios libros también en este periodo. He escrito un libro, sobre todo uno en particular, que se llama, no lo tengo aquí a la mano, se llama Vivir entre dos siglos, ¿verdad? Y es entre dos siglos porque me considero muy heredero de todo este movimiento del siglo XX, del siglo XIX, y un poco precursor del siglo XXI, de manera que está hecho así, y creo que es una aportación. Aquí está como subtítulo la población de México en 1900, 13 millones, y en el año 2000, 105 millones, quizás, ¿verdad? La preocupación constante de la población que impone a este país marchas forzadas, y todavía no lo comprenden ni la sociedad, ni el gobierno, ni los funcionarios, ni los medios de comunicación. Todavía es demasiado alta la natalidad. Y este tipo de cosas son las que me alientan a seguir escribiendo y publicando, mandándoles a mis amigos en un corto círculo. Así es. Yo soy uno de los afortunados amigos suyos que recibe esta información. Sí, muchísimas gracias. Ayer mismo tuve la satisfacción de aceptar una invitación de Enrique Krause. Creo que no es indiscreto decir que está preparándose para escribir una obra semejante a Biografías del Poder. Pero Biografías del Poder comienza con Porfirio Díaz y acaba con Lázaro Cárdenas. Y ahora va a comenzar la siguiente serie con Manuel Herrera Camacho y terminar con Carlos Salinas de Gortari. Es muy, muy difícil para un historiador como Krause, consagrado, escribir de sexenios tan cercanos, ¿verdad? Son 8 sexenios, y sin embargo lo va a hacer, y me pedía alguna información, y yo le entregué un libro de este tipo con algunas explicaciones complementarias. El libro se editó hace 5 años, de manera que usted lo tiene. Claro que sí, usted me lo envió. Sí. Muchas gracias. Sí. Pues es todo. Le agradezco muchísimo habernos permitido tener esta entrevista, que siempre será muy importante para nosotros, porque le da la oportunidad a mucha gente que pueda verlo, que pueda escucharlo y que pueda continuar aprendiendo de sus experiencias. Muchísimas gracias, don Emilio. Gracias.
Tenemos la fortuna de poder entrevistar al ingeniero y recientemente nombrado doctor honoris causa, don Emilio Alanís Patiño, quien ha jugado un papel destacado en el impulso y el desarrollo de la estadística en nuestro país. Ingeniero, quisiera preguntarle, cuando estuvo usted en Italia, ¿qué tipo de enseñanza les ofrecía a sus estudiantes el profesor Corrado Gini? He recordado mis años lejanos de 1931 y 1932 y recuerdo que el profesor Gini fue, además de un gran maestro, un buen amigo de Gilberto Loyo y míos. Nos atendió mucho, nos guió como profesor y era una excepción que nos dedicara algo de su tiempo tan atareado en aquella época. Y ahora que he revisado mis notas, mi recuerdo ante todo, advierto que aún los grandes maestros italianos y europeos en general no tenían por la enseñanza una dedicación especial. Yo he revisado bibliografías de la época y quizás no le daban la importancia que ahora sí le damos a la enseñanza de la estadística. En aquella época me parecía que estaban más preocupados por la acción inmediata en la cátedra. El curso de Gini era impresionante la primera vez porque entraba él, nos levantábamos todos los alumnos y detrás de él había 4 o 5 ayudantes que se encargaban del curso en todos los siguientes 10 meses. Y cada ayudante tenía determinada tarea. Algunos nos revisaban los ejercicios, otros cálculo de la probabilidad y así sucesivamente. Pero era muy imponente la figura de Gini a los 40 años, por ejemplo, y el prestigio que en México no conocíamos. Lo descubrimos esos años, Gilberto Loyo y yo, y nos fuimos dando cuenta de que no solo era maestro de estadística, sino maestro de muchas materias, de economía, de matemática actuarial, de matemática pura, de sociología y de otras disciplinas afines, antropometría, biometría, etc. De manera que yo quisiera contestarle cuál era realmente la forma de enseñanza y no sé decir más que sus escritos nos enseñaban quizás más por sus estudios, sus aportaciones, sus sistemas de investigar, sus métodos, más que por una técnica especial de la enseñanza. Entre los cursos que llevó, aparte de las materias de matemáticas, de probabilidad, de cálculo de combinaciones, demografía, también llevó materias de antropometría. Quisiera preguntarle cómo se desarrollaban estas disciplinas en Italia, cuando en esos mismos años en Inglaterra había una intensa actividad en este tipo de disciplinas de estadística aplicada a problemas biológicos. Sí, cuando el profesor Gini hizo el programa de estudios para Loyo, por un lado, con tendencia económica, y para mí, con tendencia matemática, escogió para los dos la antropometría, que estaba a cargo de un profesor Sergi. Gini, en lo personal, no recuerdo que haya dado cursos especiales de antropometría, pero formaba con Sergi y con otros profesores de la Universidad de Roma, formaban un equipo no muy formal, pero que funcionaba muy bien. Por ejemplo, cálculos de las probabilidades. Había en una facultad muy diferente un profesor notable, que tengo sus textos aquí, de apellido Guido Castelnuovo,
¿verdad? Y todavía sus libros siguen siendo clásicos. Era un judío, profesor judío, muy pulcro, muy en su enseñanza y en su modo de medir el tiempo para las exposiciones. Y se les veía con un respeto tan grande a todos ellos. Como este maestro, había otros. Por ejemplo, había uno de geografía económica. Aparentemente no tenía relación con todo lo demás. Sin embargo, el conjunto de 10 o 12 materias que llevamos, sobre todo demografía, del profesor Saborñan, y de matemáticas, cálculo combinatorio, de Guido Galvani, todo esto formaba en su conjunto un plan de estudios que se integraba muy bien en nuestra mente. Claro que cada alumno seguía su sistema diferente. Los italianos seguían otro sistema. Puede decirse casi que Loyo y yo teníamos un plan de estudios, como se dice en México, ad hoc, ¿verdad? Especialmente porque tenía mucho empeño en que resultáramos buenos alumnos mexicanos. A su regreso a México, fue necesario que se integrara tanto actividades en el sector público como en el sector privado. ¿Qué nos podría usted platicar de las actividades en cada una de estas dos áreas en las que usted ha trabajado tan intensamente? Sí, hay un doctor en estadística que ya murió, graduado en Estados Unidos, que nos dio una conferencia en la Sociedad Mexicana de Estadística, y dice al final de su conferencia que Loyo y yo debimos habernos sentido muy solos. Así fue en efecto. El medio ambiente era muy pobre, culturalmente, económicamente, políticamente, en todos sentidos. Y había que luchar por vivir, por sobrevivir. Y académicamente, científicamente, teníamos muy poco que tratar. Decía este conferencista que él todavía muchos años después, regresando de Estados Unidos con su doctorado, sintió esa soledad. En el caso nuestro hubo incluso aspectos agresivos, porque no se puede desligar o olvidarse de la política, y la política en Italia en aquella época era tremenda. El régimen fascista de Benito Mussolini iniciada en 1922. Nosotros llegamos 9 o 10 años después, pero la obra completa, política y social de Mussolini estaba en marcha, ¿verdad? Y al regresar a México, todos creían que veníamos convencidos de las teorías fascistas, ¿verdad? Y nosotros veníamos enamorados de la cultura italiana, de milenios, y el panorama italiano. 2 años antes, Carlos Pellicer había estado en Italia, y tenemos como testimonio las cartas que escribió a sus amigos mexicanos que estaban en Francia. Él, como poeta, mucho más sensible que nosotros, supo describir que fueron para él 2 años de estar de turista con una beca del gobierno mexicano. Así nos pasó a nosotros. Nos costó trabajo desvincularnos de ese prejuicio, ¿verdad? Y no teníamos otra alternativa más que aceptar lo que teníamos enfrente. Nos decían que enseñábamos estadística a la italiana y que lo que necesitábamos era una estadística a la mexicana, lo cual era difícil ponerse a discutir con ellos qué es una estadística a la mexicana, ¿verdad? Claro. Y creo que fue después la vida real la que nos fue apartando.
Loyo trabajó como jefe de las estadísticas económicas, compañero de tanto Loyo como yo, de don Adolfo Ruiz Cortines, en estas oficinas hermosas del castillo de Chapultepec. Y estábamos haciendo esfuerzos por incorporarnos a los mexicanos. Formábamos parte de muchos grupos, algunos bohemios, otros más o menos científicos. Nos acercamos a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y tratamos de hacer las cosas a la mexicana. Y así nos mantuvimos desde el año 33, 32 regresamos, 33 comenzamos a trabajar en la vieja Dirección General de Estadística y el trabajo diario nos fue apartando de lo que es propiamente la estadística en su enfoque académico. Loyo tuvo en esa época y por muchos años mucho más tendencia a la demografía que a la economía, contrariando lo que se imaginó el profesor Gini. Yo también, contrariando lo que dijo Gini, más que matemático y más que estadístico o econometrista, me dediqué mucho a la economía agrícola, por razones obvias, y a los trabajos de interpretación del uso de las estadísticas disponibles, ¿verdad? En mi bibliografía se advierten mis preferencias. ¿Cuál fue el papel que usted llevó en los censos de 1930 y de 1940, en este último ya como director general de estadística? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales tuvo que abandonar el puesto de director general de estadística a fines de 1941? Si quisiera tomar el asunto un poco antes, terminé mis estudios en la Escuela Nacional de Agricultura Antigua, actualmente convertida en universidad, en 1928. En 29 de enero inmediatamente comenzamos a trabajar un grupo de pasantes agrónomos, no nos recibíamos todavía. Comenzamos a trabajar con el ingeniero Juan de Dios Bojorquez. Bojorquez fue un agrónomo sonorense, revolucionario, auténtico, no con los fusiles, sino en servicios administrativos, y era del grupo político de Sonora. Lo tomaban muy en cuenta estos camaradas como Obregón y Calles, Abelardo Rodríguez, etcétera, de la Huerta, y ellos confiaron en Bojorquez, sobre todo Obregón, que pensaba que la estadística era indispensable para gobernar, y le dieron a Bojorquez un cargo casi ministerial, jefe del Departamento Autónomo de la Estadística Nacional. Terminó el periodo de Obregón en 1924, siguió Calles, Bojorquez continuó la amistad y el servicio como jefe del departamento, y en ese periodo fue cuando pensaron en el envío en la realización de los censos de 1930. Venía preparándose ya antes México para estos censos, pero por hacer comparables los datos con otras naciones, lo difirieron hasta 1929 y 30. Los jóvenes de la Escuela de Agricultura, que teníamos más o menos 23 años de edad, vimos con entusiasmo el censo agrícola, el primero que se haría, y trabajamos intensamente en la preparación de estos censos, todos, incluyendo el de población. Y yo tuve el encargo de representar al departamento en el estado de Puebla.
me tocó la suerte afortunada de encontrar un gobernador universitario. Era difícil en aquella época. Este fue Leonides Andreu Almazán, hermano del general Almazán. Sí. Y tenía no solo preparación universitaria y simpatía, sino que mucha cordialidad y mucho sentido humano. Hicimos el censo de 30 con un entusiasmo y un misticismo ejemplares realmente. Mis compañeros se fueron todos apartando, saliendo a otros trabajos que consideraban más afines con su carrera. Yo no pensé nunca en que la estadística fuera contraria a la agronomía. Todo lo contrario, yo pienso que son muy afines las dos clases de estudios. Y por eso en el estado de Puebla me destaqué por el calor que le puse no solamente al trabajo administrativo, material, de campo, sino a las consecuencias de estos trabajos. No teníamos quizás tiempo ni la curiosidad suficiente para estudiar estadística en los libros. Había solo uno traducido al español de un profesor francés y no decía mucho, era un texto bastante mediocre. Luego Bojorquez hizo un viaje a un congreso que se tuvo lugar en Japón, congreso del Instituto Internacional de Estadística, con el que mantenía muy buenas relaciones, y en el trayecto fue Gini el que conversó largamente vía marítima, ¿verdad?, con Bojorquez, y la conveniencia de enviar a 2 alumnos mexicanos. Eso fue a fines de 1930. Y Bojorquez se entusiasmó mucho con la idea. Al regresar inmediatamente organizó la selección de las personas que irían allá y nos dio un gran placer a Loyo y a mí diciéndonos que iríamos allí. Y por esa razón, con esos antecedentes, es que Gini tomó tanto interés, no solo en Bojorquez y en Alaniz y en Bojorquez, sino en México. Ya enseñé a ustedes hace un momento estos trabajos de las etnias mexicanas, muy íntegros, no han sido atacados en ninguna otra parte del mundo con esa calidad, con esa pluralidad, como decimos ahora, interdisciplinaria, ¿verdad? Y es una lástima que se haya frustrado esa investigación por causas ajenas totalmente a Gini. Pero en 30, regresé en 33, seguí como jefe del departamento de los censos, nunca me desvinculé de ellos. Me siento muy inclinado a los censos nacionales, los he visto cada 10 años con mucho interés. Introdujimos la modalidad del censo industrial cada 5 años y sin que yo hubiera hecho nada especial para gestionarlo, al entrar el presidente Cárdenas, naturalmente puso como secretario de Economía a su amigo de infancia, Efraín Buenrostro, que no era universitario, y fue él quien en 1938, no sé por qué influencias o quién le habló de mí, me promovió en enero de 38 a la dirección. Ellos sabían de mis estudios y de mi carácter apolítico, y quizás eso los inclinó a nombrarme. Estuve 4 años, 38, 39, 40 y 41. Pero en 40, los censos se realizaron en mayo. Fue un pésimo año para hacer censos, porque era año de elecciones, año muy agitado.
por la política aplicada por Cárdenas, por la expropiación petrolera, por la crisis que se vino con esto. Y no obstante, pusimos el máximo empeño en hacer el censo de 40, ¿verdad? Y yo al frente del Departamento de los Censos, en este caso, y yo como director general. Y cuando la lógica parecía indicar que continuáramos nosotros, porque para hacernos responsables de todo, vino el cambio, yo renuncié. Muchos intelectuales y amigos y estudiosos protestaron por escrito de que me cambiaran. Le hicieron caso por un año, de 40 a 41, ¿verdad? Y luego las presiones eran tales que yo renuncié por iniciativa mía en diciembre de 41. Quedé resentido, pero con nadie en lo personal, sino con la estadística un poco como novia, ¿verdad? Y por mucho tiempo no me ocupé ya de ella. En realidad, desde entonces no he vuelto a tener ningún cargo, excepto un consejo consultivo de estadística, que por cierto formó Carlos Salinas, el padre de Carlos Salinas. Pues estaba en la Secretaría de Industria y Comercio. De Industria y Comercio, sí. ¿El segundo apellido cuál es? Salinas. No recuerdo. Sí, bueno, ya usted sabe a quién me refiero. Sí. Y estuvo este comité, este consejo consultivo. Es Raúl Salinas Lozano. Raúl Salinas Lozano. Estuvo funcionando 17 años. La intención de Salinas, muy buena, era aprovechar las experiencias de los directores anteriores. Entonces pasamos por la presidencia de ese Bojorquez primero, murió él, siguió Loyo, murió él, siguió Alanís, pero luego vino un gobierno que sin ninguna consideración canceló el consejo, ¿verdad? Y todo esto revela que los gobernantes no siempre han tenido un buen concepto de la estadística, y que todo es personal, ¿verdad? ¿Por qué me cambiaron? No sé, nunca tuve cargos concretos, ¿verdad? Y pienso que es muy bueno, como está haciéndolo ahora el gobierno, continuar con el funcionario principal, no 6 años, sino todo el tiempo que sea posible. Claro. ¿Verdad? En la época porfirista en eso fueron mucho más sensatos, porque dejaron a Antonio Peñafiel muchos años, desde que casi desde que se fundó la dirección hasta 1911 o 12, ¿verdad? Quisiera que nos comentara un poco qué representa para usted esta gran distinción que el Colegio de Posgraduados le ha otorgado, que constituye el doctorado honoris causa, y algunos breves comentarios sobre la ceremonia en la cual le fue otorgado esta distinción. Para mí significa mucho porque es como el reconocimiento de toda mi vida, desde los 23 años que comencé a trabajar hasta los 91 que tengo ya ahora, ¿verdad? Es difícil este reconocimiento porque mi vida no ha sido unilateral, no he sido exclusivamente estadístico, ni solo demógrafo, ni economista como algunas personas creen, ni agrónomo, que fue mi primer título. He sido de todo. Probablemente fue un error ocuparme de todo. No, yo no lo creo. Yo creo que pudo lograr justamente aglutinar y darle coherencia a todas estas disciplinas, sí, de manera muy provechosa. Hay personas, y entre ellas me cuento, que tienen una curiosidad científica por todos los fenómenos de la vida, ¿verdad? En cualquier aspecto que se vea, se notan las conexiones con otros muchos fenómenos. Claro. Es muy malo para cualquier persona en la vida diaria, en la cotidiana, ver solo por un agujero
Es preciso abrir muchas ventanas y penetrar en ellas. Uno quisiera seguir por cada una de ellas, pero la vida impone otras cosas. Entonces, este colegio de posgraduados, que es la entidad más elevada en la educación agrícola superior, tiene una organización muy seria, un reglamento que le voy a obsequiar a usted ahora, porque es de este año, no es el reglamento original. Y lo faculta al colegio para dar esta clase de distinciones. El año pasado lo dio a 2 personas muy queridas y en este año a otra persona, Jorge de Alba y yo, ¿verdad? Y me pareció excelente. Por supuesto, meses antes, el director general del Colegio de Posgraduados me exploró si aceptaría o no este honor. Tuve dudas desde el principio, me vio reticente, porque hay tantas gentes valiosas en México, ¿verdad? El doctorado honoris causa se puede otorgar a cualquier persona, no solo a un agrónomo de la Escuela de Estudios Agrícolas, puede ser cualquier persona. Sí, pero que tenga una trayectoria muy relevante y una trayectoria de mucho mérito como la suya. Así es, ¿verdad? Y un poco me defendí diciendo que habría otras personas quizás con mayores méritos y que escribiera al colegio su prestigio, sus relaciones, su vocación. Insistieron los compañeros y finalmente acepté con mucho agrado y fue una emoción extraordinaria. Por allí hay muchas fotografías no oficiales que muestran cómo estaba yo casi al punto de llorar, ¿verdad? El otro compañero, Jorge de Alba, lo premiaron por muchos méritos también, pero específicamente en la ganadería. En ganadería, sí. Sí, zootecnia. Sí, y bien merecido. En cambio, el caso mío es diverso porque soy un poco de todo. Claro, ¿verdad? Y también muy merecido. Sí. Claro que sí. Me gustó mucho ver amigos viejos que no, muy ocupados ahora. Uno de ellos, Guillermo, director de FIRA. González, no. Vázquez, Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez. Sí, vino expresamente de Morelia para asistir a la ceremonia y me invitó para presentarme con su personal en Morelia, en FIRA. Fue un poco menos nombrado, menos sonoro ese reconocimiento, pero también lo aprecio mucho. Está en otro de los marcos que van a ver luego las cámaras, ¿verdad? Y pienso que mi vida está ya liquidada, terminada con estos reconocimientos y no merecería más porque es el máximo. Estos doctorados honoris causa son excepcionales. La UNAM por muchos años no dio y este año ha dado 13 para compensar un poco el retraso, el rezago que tenían estos, ¿verdad? Claro que es un estímulo más para seguir estudiando, escribiendo. Sigo trabajando, es siempre un gran estímulo. Y creo que todavía, un poco antes de morir, estaré escribiendo. Qué bueno. Por último, quiero agradecer mucho a mi gran amigo, querido paisano, Nacho, que tengo enfrente, Nacho Méndez, y a la doctora Leticia Mayer, que se han interesado tanto en hacer estas grabaciones que quedarán para la historia de la carrera de estadístico en la UNAM. Muchas gracias a los compañeros que nos hacen este servicio con sus cámaras. Pues muchas gracias al ingeniero y doctor don Emilio Aranís Patiño.